Bueno, hoy he escuchado en lo que estuve a la mañana muy atentamente sobre este tema de los bienes comunes. Creo que hay mucho para reflexionar. Este es un tema que, como se decía esta mañana, si bien tiene su origen en el derecho romano, pero creo que ha resurgido en los últimos tiempos, así como también ha resurgido este tema del derecho común a partir de la idea del Código Civil, ¿no? Pensar de nuevo en temas comunes a todo el derecho, si bien la segmentación es algo que se viene dando también en todo el derecho, por la existencia cada vez de mayores regulaciones, creo que el tema del derecho común es algo que está de nuevo y que sobre todo se ha visto a partir de la discusión por el tema de la responsabilidad del Estado, ¿no? Cómo hay un derecho que está atrás de todas las ramas jurídicas. Cuando hubo gente que vio el programa y entonces me veía en la universidad y me preguntaba, ¿qué es esto de los bienes comunes? Cosa que a veces a los alumnos no sé cómo explicarles, porque además uno de los males del derecho argentino es llamar a las cosas con nombres diferentes. Entonces, a veces eso nos lleva a la tentación de crear categorías. ¿Qué son los bienes comunes? Lamentablemente no lo pude escuchar a mi amigo Jorge Orgaz, pero si vemos en la Constitución cuáles serían esos bienes comunes y leemos el 41, el 42 y el 43, encontramos ahí un listado que podríamos poner en primer lugar al ambiente, al patrimonio histórico-cultural, y luego entramos en terrenos que pueden ser más discutibles, como el mercado, como la Constitución habla de otros derechos de incidencia colectiva y la Corte los refiere en alabi a bienes, podríamos pensar, por ejemplo, en la transparencia como un bien colectivo, podríamos pensar, por ejemplo, en la seguridad pública, ¿no? Son todas cosas para pensar. Si son solamente bienes tangibles o pueden ser bienes inmateriales. Otra cosa que también es interesante, que tiene vigencia en el sistema italiano, sobre todo a partir del Código Civil que habla de los beni privati de interés público, que también se viene dando en nuestro país, por ejemplo, se receta en las leyes de glaciares o en las leyes de bosques, de estos bienes que son privados, un glaciar que está dentro de la propiedad de alguien, sin embargo, la restricción a ese bien es tan fuerte que prácticamente no podemos hablar de propiedad privada, ¿no? Entonces, esas leyes, por ejemplo, hablan de bienes públicos. Este creo que es un tema en el que el Código Civil y Comercial cometió algunos errores cuando reguló los bienes de dominio público, utiliza terminologías por ahí que llevan a la confusión, incluso habla de esto, de los bienes públicos. Y los bienes públicos de nuestro derecho serían estos. Son bienes privados, pero con una restricción prácticamente absoluta. Diría yo que en términos de restricciones al dominio sería prácticamente una causal de expropiación. Así, por ejemplo, lo resolvió la Corte en la causa Zorrilla en el 2012, de una propiedad que estaba declarada patrimonio histórico-cultural, creo que era la casa de Lucio B. Mansilla, o bueno, no recuerdo bien, y la Corte dijo, la restricción es tan fuerte que esto es directamente una causal de expropiación. Fíjense, por ejemplo, que hablando con algunos colegas franceses hace unos meses, me contaban que en Francia la tendencia es que estos bienes comunes o estos bienes públicos que son de propiedad privada, la tendencia es a la expropiación, porque no se concibe que bienes de tanta importancia en materia ambiental estén en manos de los particulares, porque además por cuestiones propias de conservación, ¿no? O sea que siempre estamos dando vueltas sobre esta idea que parece ser que hay determinados bienes que son comunes. Esto me lleva a otras reflexiones que son más bien propias de mi disciplina del derecho administrativo, que es la desaparición de la distinción entre el dominio público y privado del Estado. Le voy a reconocer una cosa, nunca entendí cuál es la diferencia entre un bien del dominio público y el dominio privado del Estado. Porque si se admite, como por ejemplo lo ha admitido Marinhoff desde siempre, que la afectación de un bien se puede dar a partir de hechos,
entonces la distinción no tiene sentido. Esta distinción tiene sentido, sobre todo en Europa, que son países donde el Poder Judicial no tiene control de constitucionalidad y por ende el valor de la ley es mayor. Entonces, si la declaración de ese bien de dominio público viene de la ley, tiene mucho más fuerza que nuestro sistema, donde solamente con un hecho se puede producir la afectación de un bien. Entonces, automáticamente pasa del dominio privado del Estado al dominio público. Y es lo que termina pasando en la práctica. Cuando uno quiere embargar una cuenta del Estado, viene el Estado y dice, no, este dinero está para darle de comer a los comedores. Esto está para las vacunas del SIDA. Entonces el juez, lógicamente, que levante el embargo, ¿no? Porque está como esta afectación, si se quiere, de hecho, que desdibuja los contornos entre el dominio público y privado del Estado. Esto me parece que es una visión patrimonialista del dominio público, que por otra parte se ha visto superada en la medida que esa idea clásica del derecho romano de que se podía usar y abusar de la propiedad ya no existe más. Ya nadie tiene derecho a abusar de su propiedad, porque las restricciones urbanísticas, porque las restricciones medioambientales modifican este patrón. De hecho, la Constitución, en el artículo 41, nos habla del uso racional, el uso razonable de la propiedad. Entonces, creo que por ahí hay que modificar esta idea patrimonialista de los bienes del Estado. Fíjense que hasta ahora parece que estuviéramos hablando de cosas idénticas, pero son todas diferentes. Hablamos de bienes públicos, que son esos bienes privados que tienen una fuerte restricción. Hablamos de la propiedad privada y cómo esta mirada del artículo 41 de la Constitución transforma eso. Podríamos hablar de los recursos naturales también. Y hablamos de la propiedad clásica del Estado, que eso amerita otras reflexiones. Otra cosa que anoté acá, que es propia de nuestro sistema argentino y que no se da tanto en Europa por lo que dije recién, porque tienen sistemas de control de constitucionalidad concentrado, entonces los problemas de legitimación los tienen solucionados porque la legitimación en general es amplísima, ¿no? Incluso son los propios actores políticos los que pueden promover la inconstitucionalidad de las normas. En nuestro sistema no es así. Ustedes saben, el control de constitucionalidad es difuso. Entonces, si la puerta es chica, la legitimación es pequeña y empezamos entonces con esos inconvenientes. ¿A qué voy con esto? Que la idea de bienes comunes está íntimamente ligada a las categorías de los derechos colectivos. Porque la Corte, si ustedes leen el caso Alavi, van a ver claramente cómo ahí la Corte ancla, no sé si intencionalmente o no, porque en ese caso lo que se buscaba era hacer dos categorías de los derechos de incidencia colectiva, pero la Corte dice, bueno, hay una categoría, hay un grupo de personas que está vinculada a un bien colectivo. Y ahí aparece la idea del amparo colectivo. Entonces dice, se trata de un bien que es de todos los ciudadanos, pero no es de nadie. Entonces, cualquiera de esas personas está legitimado para accionar judicialmente y lograr la protección de ese bien público, bien común, no sé cómo podríamos llamarlo. Esta lógica también se ve claramente en el Código Civil y Comercial, ¿no? Acá anoté los dos artículos más importantes en esto, son el 240 y el 1737, también el 14 que reproducía Alavi y después fue modificado. Yo diría que estos dos artículos se vinculan a esto que yo les planteaba del artículo 41, del uso racional de los recursos y cómo esos artículos muestran ya no una lógica patrimonialista, sino vinculada a esta idea de bien común, de este bien que es de todos, pero no es de nadie. De hecho, el artículo 240, de alguna manera, que plantea que el conflicto entre un bien común, entre un bien de todos, entre un derecho colectivo y un derecho individual, estaría inclinado por este último derecho, ¿no? Por la protección colectiva de
de estos bienes. En definitiva, y para terminar, creo que esto que viene del derecho romano y quizás de antes, por lo que escuché esta mañana, nos pone de nuevo a discutir el derecho, a salir de un derecho, si se quiere, liberal. No hablo solo del derecho público, también es motivo para otra charla, ¿no? Que muchas veces lo discutimos con el doctor Pizarro, esto de qué es el derecho público y qué es el derecho privado. Bueno, usted, doctora, también lo conoce a eso porque siempre ha estado como de los dos lados, siempre ha estudiado tanto derecho público como derecho privado. A veces preguntan, ¿la doctora Kemmelmacher es del derecho público o del derecho privado? Y pasa con muchos autores, ¿no? No sé, pensando en Rivera, en Alberto Bianchi, podría mencionar otros. ¿Qué es derecho público? ¿Qué es derecho privado? ¿Cuándo una norma es de derecho público y cuándo es de derecho privado? Porque en el derecho romano se decía, bueno, el derecho público es el que crea el Estado y el derecho privado es el que convenimos entre las partes. Pero desde que el derecho pasó a ser un derecho totalmente regulado, impuesto por el Estado, ese patrón ya no existe más. Y después se dijo, no, bueno, el derecho público implica una relación de subordinación y el derecho privado una relación de coordinación. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el derecho del consumidor, ¿es derecho público o es derecho privado? ¿Hay una relación de equiparación? No la hay. Bueno, para no extenderme, creo que hay muchos temas. Este tema de los bienes comunes es un tema del futuro. Tenemos que empezar a pensar en qué otros bienes son comunes y qué bienes son comunes en términos no materiales. La transparencia, la educación, la justicia. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.